distinta, pero igualmente importante de analizar con calma. Fran García es un jugador de la casa, un perfil que la afición siempre mira con otros ojos, porque cuando un futbolista formado en el entorno del club regresa, lo hace con ese punto emocional, con esa conexión especial con el escudo, con la sensación de pertenencia que no se puede fabricar ni comprar en el mercado. Es algo que se construye con los años, con la formación, con los sueños de infancia, con el camino recorrido desde las categorías inferiores hasta el primer equipo. Y cuando volvió tras su etapa en el Rayo Vallecano, lo hizo con argumentos sólidos, con rendimiento demostrado y con la sensación de que no era simplemente una apuesta sentimental, sino una incorporación con sentido competitivo. No fue un regreso simbólico, fue un regreso ganado. En Vallecas se convirtió en uno de los laterales más intensos de la competición, un futbolista que destacaba no solo por su despliegue físico, sino también por su mentalidad, por su capacidad para sostener esfuerzos constantes durante todo el partido. Era un jugador que ofrecía profundidad, que interpretaba bien cuando proyectarse en ataque y que, además, tenía esa agresividad positiva para recuperar la posición rápidamente. Su crecimiento fue evidente, su impacto en el equipo fue real y eso generó ilusión, mucha ilusión, porque el contexto en el Real Madrid parecía abrirle una puerta clara. Había dudas con la continuidad de Ferland Mendy, principalmente por sus problemas físicos recurrentes, por esa sensación de fragilidad que en un club como el Real Madrid genera incertidumbre. El equipo necesitaba una alternativa fiable, alguien que no solo compitiera, sino que también pudiera asumir galones en determinados momentos. Un lateral que aportara energía, profundidad y que además encajara con un sistema ofensivo donde los extremos tienden a ir hacia adentro, liberando la banda para las subidas constantes del lateral. Todo parecía alinearse. Era su momento, su oportunidad, su escenario ideal para dar el salto definitivo. Pero el salto de Vallecas al Santiago Bernabéu no es simplemente un cambio de estadio, es un cambio de dimensión. Es un entorno donde la exigencia se multiplica, donde cada error tiene eco, donde cada decisión se analiza al detalle y donde no hay margen para largos procesos de adaptación. Y ahí es donde empieza a construirse realmente esta historia, en ese punto donde las expectativas se encuentran con la realidad. Porque una cosa es destacar en un equipo donde el sistema está diseñado para potenciar tus virtudes y otra muy distinta es hacerlo en un contexto donde cada movimiento tiene que encajar dentro de una maquinaria mucho más compleja. En el Real Madrid, el lateral no solo corre y centra, debe interpretar el juego a distintos ritmos, saber cuándo arriesgar y cuándo pausar, cuándo fijar la amplitud y cuándo cerrarse para equilibrar. Y ese proceso de adaptación no siempre es inmediato, ni lineal, ni justo en los tiempos que marca el entorno. Fran García llegó con una identidad muy clara, con una forma de jugar muy definida, basada en la energía, en la verticalidad y en la repetición constante de esfuerzos. Sin embargo, en el Bernabéu no basta solo con eso. Se le empezó a exigir una lectura más fina, una toma de decisiones más precisa en campo rival, una mejora en los últimos metros, tanto en el pase como en el centro. Porque llegar muchas veces está bien, pero en este nivel lo determinante es qué haces cuando llegas. Además, defensivamente también se encontró con un escenario distinto. En el Rayo, el equipo defendía muchas veces en bloque medio alto, con ayudas constantes, con una estructura que protegía bien las bandas. En el Madrid, en cambio, hay momentos donde el lateral queda más expuesto, donde tiene que defender en situaciones de 1 contra 1 ante jugadores de máximo nivel, donde cualquier desajuste puede convertirse en una ocasión clara del rival. Y ahí es donde se empieza a medir de verdad la consistencia de un jugador. No se trata de cuestionar su nivel, sino de entender el contexto. Porque el fútbol de élite no es solo cuestión de talento o de físico, sino también de adaptación mental, de gestión de la presión, de capacidad para asimilar errores sin que afecten al rendimiento. Y en ese proceso, Fran García ha ido dejando señales mixtas, momentos donde se ve ese lateral profundo, insistente, incómodo para el rival, y otros donde aparecen dudas, donde le cuesta tomar la mejor decisión o donde su impacto se diluye. También influye la competencia interna, que en un club como el Real Madrid nunca es menor. No basta con hacerlo bien, hay que hacerlo mejor que los demás, hay que convencer no solo a los entrenadores, sino también a un entorno que juzga constantemente. Y en ese sentido, cada partido es una oportunidad, pero también un examen. No hay continuidad garantizada, no hay margen para relajarse, no hay partidos intrascendentes. Sin embargo, hay algo que sigue jugando a su favor, y es precisamente ese origen, esa conexión con el club. Porque los jugadores de la casa suelen tener un plus de resistencia emocional, una capacidad mayor para insistir, para no rendirse, para seguir trabajando incluso cuando las cosas no terminan de salir. Y eso, en un proceso de adaptación como este, puede marcar la diferencia a largo plazo. El reto de Fran García no es demostrar que puede jugar en el Real Madrid,
porque eso ya lo ha demostrado en ciertos tramos. Su verdadero desafío es convertirse en un jugador fiable de manera sostenida, en alguien que el equipo pueda utilizar sin que el rendimiento fluctúe demasiado. Es pasar de ser una opción interesante a ser una solución consolidada. Y ese tipo de evolución no siempre es rápida. A veces requiere tiempo, confianza y también cierta paciencia por parte del entorno, algo que no siempre abunda en clubes de esta dimensión. Pero si algo ha demostrado en su carrera es que sabe crecer a partir de la exigencia, que no le asusta el trabajo ni la competencia. Por eso, más allá del análisis inmediato, su caso invita a una reflexión más amplia sobre cómo se construyen los jugadores en la élite, sobre cómo el contexto puede potenciar o limitar determinadas virtudes, y sobre cómo el margen de mejora sigue estando ahí, latente, esperando a ser desarrollado. La historia de Fran García en el Real Madrid todavía no está definida. Está en proceso, en construcción, en ese punto intermedio donde todavía hay más preguntas que respuestas. Y quizás ahí reside lo más interesante, en la posibilidad de evolución, en el margen que aún tiene para consolidarse, en la incertidumbre que acompaña a todos los jugadores que intentan hacerse un hueco en uno de los clubes más exigentes del mundo. Fran García tuvo minutos, tuvo partidos, tuvo escenarios importantes donde demostrar que estaba preparado. No fue un jugador apartado, ni mucho menos invisible dentro de la dinámica del equipo. Al contrario, se le brindaron contextos competitivos reales, exigentes, de esos que verdaderamente sirven para medir el nivel de un futbolista en un club de máxima élite. Y en muchos de esos contextos dejó detalles interesantes, especialmente en el plano ofensivo. Su capacidad para incorporarse al ataque, para ofrecer líneas de pase constantes, para interpretar cuándo proyectarse y cuándo fijar la posición, le permitía ser una pieza útil en determinados momentos del juego. Cuando el equipo necesitaba amplitud, ahí estaba él. Cuando hacía falta una opción rápida por fuera para romper una presión, también aparecía. Su energía, su despliegue físico y su voluntad para repetir esfuerzos encajaban bien en fases del partido donde el ritmo debía elevarse. Era un recurso útil, una vía para ensanchar el campo, para acelerar transiciones, para aportar dinamismo en momentos en los que el equipo necesitaba verticalidad. Incluso en algunos partidos se pudo ver una versión bastante convincente de lo que podía llegar a ser si lograba consolidar todos esos aspectos positivos de su juego. Sin embargo, el problema nunca estuvo arriba. El problema estuvo atrás. Y en el Real Madrid eso no es un matiz, es el eje central sobre el que se construye la confianza en un defensor. Porque en este club no basta con atacar bien, no basta con tener recorrido, no basta con destacar en acciones puntuales o en tramos concretos del partido. Aquí se exige precisión quirúrgica en defensa, se exige concentración constante durante los 90 minutos, se exige capacidad para leer el juego en milésimas de segundo, para anticipar, para corregir, para interpretar lo que va a suceder antes de que suceda. Cada marca, cada cobertura, cada ajuste posicional tiene que ser prácticamente perfecto. No hay margen para la duda, ni para la desconexión, ni para el error repetido. Porque el contexto competitivo del equipo hace que cualquier fallo tenga un impacto inmediato, y muchas veces, irreversible. Y ahí es donde Fran García empezó a generar dudas. No por una gran equivocación aislada, no por un error puntual que cualquiera puede cometer, sino por una acumulación de pequeñas situaciones que, juntas, empezaban a dibujar un patrón preocupante. Dudas en el cuerpo técnico, que analizaba cada acción con lupa. Dudas en el entorno, siempre exigente y poco dado a la paciencia cuando los resultados están en juego. Dudas en la afición, que percibía esa cierta fragilidad en momentos clave. Situaciones en las que llegaba tarde a la marca, en las que sufrían el uno contra uno frente a extremos de alto nivel, en las que su posicionamiento no era el más adecuado para proteger su zona o para coordinarse con el resto de la línea defensiva. Había acciones en las que, más allá del error técnico, se percibía una falta de sincronización con el sistema colectivo. Y eso, en un equipo donde todo está milimetrado, donde cada movimiento tiene una razón táctica, pesa incluso más que un fallo puntual. Porque no se trata solo de defender bien de manera individual, sino de formar parte de un engranaje que tiene que funcionar con absoluta precisión. Acciones que en otros equipos podrían pasar desapercibidas o ser entendidas como parte del proceso natural de crecimiento de un jugador joven, en el Real Madrid se convierten en problemas de gran magnitud. Porque aquí el margen de aprendizaje es mucho más estrecho. Aquí los errores no solo cuestan goles, cuestan partidos, cuestan eliminatorias, cuestan títulos. Y esa diferencia cambia por completo la evaluación de un futbolista. Poco a poco, esos detalles fueron pesando más que sus virtudes. Y eso es algo muy característico de la élite. No se trata de lo que haces bien de forma puntual, ni de tus picos de rendimiento, sino de lo que garantizas de forma constante.
La regularidad es el verdadero filtro que separa a los jugadores útiles de los indispensables. Y Fran García, siendo honestos, no logró transmitir esa sensación de seguridad sostenida que se espera en una posición tan delicada como el lateral izquierdo. Porque ese puesto, en un equipo como el Real Madrid, no es simplemente una banda por la que subir y bajar. Es una posición estratégica que exige equilibrio total, saber cuándo proyectarse sin desproteger la espalda, cuándo cerrar hacia adentro, cómo coordinarse con el central, cómo gestionar las coberturas cuando el equipo pierde el balón. Es una posición donde cada decisión tiene consecuencias inmediatas en la estructura del equipo. Y cuando esa seguridad no aparece, cuando el equipo siente que por ese sector puede haber una debilidad, todo el sistema se resiente. Los compañeros ajustan, el bloque se hunde más de la cuenta o se rompe antes de tiempo, y eso termina afectando al rendimiento global. No es solo un problema individual, es un efecto dominó. Eso fue marcando su destino de forma progresiva, casi silenciosa pero constante. Porque el Real Madrid no espera eternamente. Este club compite por absolutamente todo cada temporada y necesita certezas inmediatas, no promesas a medio plazo. No puede permitirse sostener durante demasiado tiempo a jugadores que aún están en fase de consolidación, si eso compromete el rendimiento colectivo. Necesita futbolistas que respondan desde el primer momento, que estén preparados para asumir la presión sin que eso afecte a su rendimiento, que conviertan la exigencia en una ventaja competitiva. Jugadores que no solo tengan cualidades, sino que las ejecuten con fiabilidad en el contexto más exigente posible. Y en ese sentido, la historia de Fran García en el equipo se convirtió más en una cuestión de encaje competitivo que de talento puro. Porque cualidades tiene, y muchas. Pero en un entorno donde cada detalle cuenta, donde cada acción es evaluada al máximo nivel, no basta con tenerlas, hay que sostenerlas, hay que convertirlas en certezas. Y ahí es donde se define realmente quién está preparado para quedarse y quién, pese a sus virtudes, termina quedándose a medio camino. Por eso, la decisión de abrir la puerta a su salida no debe interpretarse como un fracaso absoluto, ni como una sentencia definitiva sobre su carrera. Sería demasiado simplista reducir una situación tan compleja a una conclusión tajante. En realidad, se trata de una consecuencia lógica dentro de un ecosistema extremadamente competitivo, donde cada detalle cuenta y donde la exigencia no solo es alta, sino constante e innegociable. Es, en el fondo, aceptar que, en este momento concreto, su nivel no encaja del todo con lo que exige un club como el Real Madrid, una institución donde el margen de error es prácticamente inexistente y donde el rendimiento inmediato pesa tanto como el potencial. Y aquí entra otro punto clave, quizá uno de los más determinantes en todo este tipo de situaciones: el mercado. Porque cuando un jugador no termina de consolidarse en el Real Madrid, eso no implica, ni mucho menos, que no tenga valor. De hecho, ocurre más bien lo contrario. Muchas veces significa que su perfil puede resultar tremendamente útil en otros contextos donde las condiciones sean distintas. Contextos en los que el ritmo competitivo, la presión mediática y la estructura del equipo permitan una adaptación más progresiva. Lugares donde el jugador disponga de más continuidad, más margen de error y menos presión estructural. Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo en este caso. Diversos equipos importantes del fútbol italiano han mostrado un interés real, sostenido y nada superficial. No se trata de rumores vacíos, sino de una valoración concreta de sus cualidades. Ven en Fran García un lateral con recorrido, con energía, con capacidad física para abarcar toda la banda y, sobre todo, con margen de crecimiento. Un perfil que puede encajar especialmente bien en una liga donde el componente táctico es fundamental, pero donde, al mismo tiempo, el ritmo de juego en determinados contextos permite una evolución más gradual. En ese entorno, podría desarrollar con mayor tranquilidad esos aspectos defensivos que en el Real Madrid han quedado más expuestos, más señalados, más amplificados por el foco mediático. Además, el fútbol italiano históricamente ha sido un escenario ideal para la formación y maduración de defensores. Allí, el trabajo posicional, la lectura del juego y la disciplina táctica tienen un peso enorme. Y eso podría beneficiar enormemente a un jugador que necesita precisamente pulir esos detalles para dar un salto de calidad definitivo. No sería, por tanto, un paso atrás, sino un movimiento estratégico en su carrera, una especie de reinicio en un entorno más favorable para su desarrollo. Y siendo justos, ese posible movimiento puede resultar positivo para todas las partes implicadas. Para el jugador, porque tendría la oportunidad de jugar con regularidad, algo fundamental en esta etapa de su carrera. Porque podría ganar confianza, acumular minutos, corregir errores sin que cada fallo tenga una repercusión desproporcionada. Porque crecería en un contexto donde la exigencia sigue siendo alta, pero no asfixiante.
Para el club, porque libera una posición clave dentro de la plantilla y permite replantear ese rol con un perfil más consolidado, más acorde a las necesidades inmediatas del equipo. En un proyecto donde cada pieza debe encajar con precisión, tomar decisiones de este tipo no es solo una opción, sino una necesidad para mantener el nivel competitivo al máximo. Y para el proyecto en su conjunto, porque demuestra coherencia. Porque sigue avanzando en esa idea de construir un equipo equilibrado, donde el talento se combine con la experiencia y donde cada jugador tenga un rol claramente definido. No se trata solo de acumular nombres, sino de construir un sistema que funcione al más alto nivel. Pero, como siempre ocurre en el fútbol, no todo se reduce a lo racional. También aparece el componente emocional, ese que tantas veces condiciona la percepción de las decisiones. La duda inevitable. La pregunta que nunca tiene una respuesta definitiva. ¿Y si se le hubiese dado más tiempo? ¿Y si en otro contexto, incluso dentro del propio club, hubiese terminado explotando? ¿Y si la exigencia ha sido excesiva para un jugador que aún estaba en proceso de maduración? Son interrogantes legítimos, difíciles de resolver, porque el fútbol no funciona con certezas absolutas. Está lleno de historias de jugadores que triunfan tras salir, de talentos que necesitaban simplemente el contexto adecuado para brillar. Y también está lleno de casos en los que las decisiones, por duras que parezcan en el momento, terminan siendo las correctas a largo plazo. El debate, por tanto, queda abierto. Porque en el fútbol, como en la vida, rara vez todo es blanco o negro. Existen matices, circunstancias, factores invisibles que influyen en el resultado final. Hay caminos que dependen de pequeños detalles, de decisiones tomadas en el momento justo o equivocado. Y este es, sin duda, uno de esos casos que invitan a reflexionar con calma, a analizar más allá de la superficie y a entender que, detrás de cada salida, no siempre hay un fracaso, sino, en muchas ocasiones, una nueva oportunidad disfrazada de despedida.